buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor, donde hoy nos vamos a detener en esta ocasión en el versículo 18 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, que así nos dice la palabra del Señor. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Seguimos estudiando este cuarto ay que el Señor está emitiendo sobre los escribas y también sobre los fariseos, donde en esta ocasión les denomina guías ciegos. Y como vimos ayer lunes también, les llama al Señor insensatos. Y les denomina así porque, ellos habían cometido una insensatez, porque habían cambiado el orden de las prioridades, poniendo el oro como algo más importante que el templo es lo que santifica el oro. Y ahora lo que el Señor les está recordando es que ellos también decían que si alguno juraba por el altar, que tranquilos, no pasa nada. Pero si alguno juraba por la ofrenda que se pone sobre el altar, entonces sí es deudor, decían ellos. Nuevamente el Señor está hablando aquí de prioridades espirituales. Está hablando de cómo el corazón puede deformar las cosas santas y de cómo la religión puede enfrentar a Dios con lo que se ofrece a Dios. Los fariseos decían que jurar por el altar no valía nada. Pero bueno, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Y qué es el altar? Porque quizá en nuestra mente actual el altar es el lugar donde se predica la palabra de Dios, quizá para nosotros es la plataforma donde se sube el grupo de alabanza aquí en la congregación, en la iglesia, pero no es así. En este caso Jesús no está haciendo referencia a nada de eso. El altar era el lugar donde se encontraba Dios con el hombre. Era el sitio donde se ofrecían sacrificios. Era el lugar donde allí se derramaba la sangre del animal que moría en sustitución del pecador. Era en el altar donde se elevaba el olor más grato que simboliza la adoración del pueblo. El altar era un símbolo visible de que Dios está dispuesto a recibir al pecador por medio del sacrificio. Por eso cuando los fariseos decían que jurar por el altar no era nada, lo que estaban haciendo era menospreciar aquello que representaba la relación del hombre con Dios. El altar representaba la presencia de Dios. El altar representaba el sacrificio, la comunión, la santidad. Y fíjate qué insensatos eran los escribas y los fariseos, que ellos decían que el altar no era nada. Y esto es un gran peligro, porque cuando el corazón se enfría espiritualmente hablando, las cosas santas ya dejan de ser importantes. Cuando la comunión con Dios deja de ser un deleite para nosotros, deja de ser un placer y entonces dejamos de buscar la presencia de Dios cada día, cada mañana, las cosas santas empiezan a aparecer como nada. Nos empiezan a aparecer como algo que no tiene valor. Y créeme que si esto le ocurrió a hombres como los fariseos, significa que esto también nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y nos puede ocurrir si no vigilamos nuestra relación diaria con el Señor. El apóstol Pablo dijo en la primera carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 10 y en el versículo 12, que el que piensa que está firme, ojo, cuidado, mire bien, no vaya a caer. Por desgracia he conocido a muchas personas que un día en el pasado estuvieron firmes en los caminos de Dios. Y bueno, por alguna razón, comenzaron a descuidar su relación con el Señor, su relación diaria, y lo que antes era sagrado para ellos, ahora se ha vuelto como algo común, o peor aún, ahora ya no es nada. Lo que antes era como un motivo de reverencia, ahora se mira con indiferencia. La Biblia nos advierte muchas veces de este peligro.
el peligro de no valorar las cosas de Dios. Bueno, esto es exactamente lo que le sucedió a los hijos del sacerdote Elí. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, allí en el capítulo 2 y en el versículo 17, que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante del Señor porque ellos habían menospreciado las ofrendas del Señor. ¿Te das cuenta? Lo que era santo, ellos lo trataban como si fuera nada. Lo mismo estaban haciendo los escribas y los fariseos. El altar que representaba la presencia de Dios y la comunión con Dios lo estaban mirando como algo común, como algo que no tenía valor alguno, como nada. ¿Y qué sucede cuando el corazón se enfría? Pues entonces lo que sucede es que la religiosidad empieza a ocupar el lugar de Dios y se acaba haciendo lo que Isaías, capítulo 29, versículo 13 dice, y es que se honra a Dios con los labios, pero el corazón está bien lejos del Señor. Cuando nuestro corazón no se guarda para Dios, al final se cae en el mismo error de los fariseos, en el error de que la ofrenda se vuelva más importante que el altar. Jesús les está diciendo algo gravísimo que ellos hacían. Les dice que le están dando más valor a lo que se pone sobre el altar que al altar mismo. Es decir, le han dado más valor a lo material que lo espiritual. Le han dado más valor a la ofrenda que al Dios de la ofrenda. Hay unos versículos muy interesantes, están en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, desde el versículo 6 en adelante, el 6, 7 y 8, que dice, ¿con qué me voy a presentar delante del Señor? Me presentaré con holocaustos. Y entonces en esos versículos encontramos la respuesta de Dios que dice, yo te he declarado lo que es bueno. Y lo que es bueno es hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, no es la ofrenda lo que Dios está buscando. Lo que Dios busca es el corazón del que da la ofrenda. Los fariseos estaban tan cegados por lo externo, tan cegados por lo material, que habían invertido el orden espiritual. Ellos decían, la ofrenda tiene valor, pero el altar que santifica la ofrenda no vale nada. Sin embargo, Jesús quiere dejar claro que no, es el altar mayor, porque es lo que santifica la ofrenda. Y la palabra santificar, significa separar para Dios. La ofrenda por sí sola es simplemente una materia. Pero cuando toca el altar, eso se convierte en algo santo, en algo sagrado para Dios. Se convierte en adoración. Por eso cuando Jesús pregunta, oye, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La respuesta tendría que ser tajante, el altar. Pero los fariseos, que estaban ciegos espirituales, habían llegado a una conclusión totalmente contraria a lo que Dios establece. Y eso es lo que pasa cuando el corazón comienza a alejarse de Dios. Y es que las cosas de Dios se comienzan a ver de una manera contraria, se empiezan a ver al revés. Escucha esto atentamente. La ofrenda representa lo que nosotros podemos dar para Dios. Pero el altar representa a aquel a quien le damos la ofrenda. Por eso el altar es mayor. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia ya establece en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 37, que el altar será santísimo y que todo lo que toque el altar será santificado. No es la ofrenda lo que santifica el altar, es el altar lo que santifica la ofrenda. Y cuando nosotros ya no le damos valor al altar, o en otras palabras, cuando ya nosotros no le damos importancia a nuestra comunión, a nuestra relación con Dios, todo lo que hagamos de ahí en adelante ya es algo totalmente vacío y algo que no tiene sentido ninguno. Es como dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en esas famosas palabras de 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? No me sirve para nada, dice Pablo. Hermano mío, si no hay fuego en nuestro corazón,
si no hay pasión por las cosas de Dios, todo lo que hagamos para Dios no sirve de nada. El altar que representa la comunión, el altar que representa la adoración, es lo que da valor a todo lo demás. Así que, bueno, después de analizar este versículo, creo que sería totalmente conveniente responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Lo que haces para Dios o tu relación con Dios? Mira, te voy a hacer la misma pregunta, pero usando otras palabras. ¿Qué es más importante para ti? ¿Servir a Jesús con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, como hizo Marta? ¿O sentarte a los pies de Jesús para estar cerca de Jesús, como hizo su hermana María? Asegúrate de nunca perder el enfoque correcto en tu relación con Dios. Como te decía ayer, Dios siempre tiene que ser lo primero. Nuestra comunión con Él tiene que estar por encima de todo lo demás. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres lo más importante para nosotros. Nuestra relación contigo es lo más importante. Señor, no permitas que caigamos en la ceguera, en la insensatez de creer que otras cosas son más importantes que tú. Incluso no nos permitas caer en el error de pensar que lo que hacemos para ti es más importante que tú. Ayúdanos siempre a tener las prioridades correctas en nuestra vida. Y la prioridad eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Bendícenos en el día de hoy. Te lo rogamos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Mañana miércoles, si todo sale bien, si Dios quiere, por la tarde aquí, hora canaria, por la tarde voy a estar anunciando algo por las redes sociales, algo importante, por lo menos para mí. Allí en las redes sociales, estate atento, ya sea por el Instagram, ya sea por el Facebook, Alberto Ares, y por ahí voy a estar comentando algo que puede ser que a lo mejor a más de uno le interese. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora canaria, para estar compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.